Bienvenidos al tercer episodio de LegaCast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. Mi nombre es Dubrasca Sapiaín, abogado del Departamento Corporativo de Lega Abogados en Caracas. Nuevamente me acompaña en los micrófonos Carlos García Soto, socio del área de Derecho Público de nuestra firma. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy bien, Dubrasca, ya aquí en el tercer episodio y desde el equipo de LegaCast, pues muy contentos con los resultados y las respuestas de nuestra audiencia. Así es, Carlos. Lo que hace unas semanas comenzaba como un proyecto ambicioso se ha convertido poco a poco en una realidad. Hoy venimos con más temas de actualidad y utilidad para quienes nos escuchan. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué hablaremos en este episodio? Fíjate, en el episodio de hoy traemos varios temas interesantes. En primer lugar, vamos a conversar sobre el impuesto a los grandes patrimonios, luego sobre la actualidad del mercado de valores en Venezuela y también vamos a hablar sobre la administración electrónica en pandemia. Comencemos el episodio de hoy con un tema que preocupa a los dueños de negocios, pues tal parece que se verá comprometido el patrimonio de muchísimas empresas. Con nosotros nuevamente, y robando micrófonos, Natalie Rodríguez, socia del equipo de tax de nuestra firma. Bienvenida, Nati. Pues ciertamente de los impuestos no nos podemos evadir. Bienvenida, Natalie. Muchísimas gracias, Carlos y Dubrasca, por tenerme aquí nuevamente. Para mí, un placer. Natalie, en el primer episodio nos diste un abrebocas sobre los primeros o principales aspectos a considerar sobre este impuesto en cabeza de los contribuyentes especiales. ¿Nos puedes refrescar un poco la memoria y nos explicas quiénes deberán pagar el impuesto? Claro, Dubrasca, con todo gusto. Tal como comentamos en ese momento, quienes tienen que pagar y declarar este impuesto son los sujetos pasivos especiales o contribuyentes especiales, que con la fotoradiografía de su balance al 30 de septiembre tengan un patrimonio neto mayor a 150 millones de unidades tributarias, es decir, el equivalente de 2.250.000 bolívares, lo que a día de hoy se traduce aproximadamente en $4.300. Pues yo lo veo relativamente claro, Natalie, porque se oyen tantos comentarios sobre la complejidad en el cálculo de este impuesto. Verás, Carlos, si lo vemos así en abstracto, suena relativamente sencillo, ¿cierto? Lo complejo precisamente es determinar ese patrimonio neto, que es la base de cálculo del impuesto. ¿Pero por qué eso es así, Natalie? Bueno, porque las reglas que trae la ley no son claras y remiten a factores externos, no están definidas en la ley. Lo podemos ver claramente en la valoración de los inmuebles, que es sin duda el que mayor dificultad e incertidumbre genera. Porque el valor atribuible a los inmuebles será el que el mayor valor que resulte de los siguientes parámetros: el valor asignado en el catastro municipal, el valor de mercado y el valor resultante de actualizar el precio de adquisición de acuerdo con las normas que dicte la administración tributaria, que hasta la fecha de hoy no han sido dictadas. Entonces el contribuyente está en una encrucijada, porque catastros municipales no están actualizados y muy complejo llegar a ellos. Hablar de valores de mercado en una Venezuela en la que el mercado inmobiliario está prácticamente paralizado y que los datos de transacciones que reposan en los registros están distorsionadas por múltiples factores, es, si no imposible, sumamente difícil. Entonces, pues ahí es donde está la dificultad, que cómo llegas a ese valor al 30 de septiembre. Oye, pero qué enredo. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, esa es una pregunta muy buena. Bueno, nos pueden llamar a nosotros. Acá en Lega, todo nuestro equipo de impuestos ha estado estudiando con mucho detenimiento el tema y podemos ayudarlos a encontrar el valor adecuado. Pero bueno, ahora en serio, en efecto, hemos estado analizando, igual que el resto de nuestros colegas, las distintas alternativas con las que cuenta el contribuyente. Y lo primero que tenemos que tener presente es la aplicación de una norma que nació con vocación transitoria, como es la disposición transitoria que permitía a los contribuyentes para el primer ejercicio solamente hacer uso de los valores disponibles para este nuevo ejercicio, porque las situaciones se mantienen iguales, idénticas, no ha cambiado nada, no tengo nuevas herramientas, las normas no han sido dictadas
y por lo tanto estoy en esa misma situación. De ahí que todos concluimos que, como decimos los abogados, esa norma puede aplicarse ultraactivamente, es decir, se extienda su vigencia, ¿ok? Y ya luego, partiendo de allí, pues hacer uso de las metodologías que nos permitan llegar a un valor razonable, ¿ok? Y allí mucha gente ha señalado, muchos colegas han señalado, y nosotros compartimos esa posición, que pueden incluso hacerse uso de metodologías que estén en normas auxiliares como los principios contables, y entonces que podamos, en base a la metodología que viene en la norma de información financiera número 13, determinar lo que es el valor razonable de ese activo. Ok, pero ¿podrías explicar eso con un ejemplo, por favor? Claro, por supuesto. Supongamos que tenemos una planta que produce leche, ¿ok? Y tiene una producción del 30% de su capacidad instalada, es decir, el 30% de sus activos son los que se están utilizando para generar la producción. Entonces tiene una renta reducida. Bueno, si aisladamente nosotros analizamos el valor de esa planta, tomando en consideración factores como el valor medio del metro cuadrado del sector en el que se ubique o la actualización de su costo por IPC, podemos acabar con un valor muy alejado de lo que sería su valor razonable o de realización, que sería ese valor al que realmente estaría dispuesto a pagar un tercero en un mercado activo en condiciones de libre competencia por ese bien. Por el contrario, consideramos que para determinar el valor de esa planta tenemos que tomar en cuenta la realidad económica, el sector en que se encuentra ubicada la productividad a la que está ella, digamos, incorporada, para encontrar el verdadero valor de realización actual, es decir, al que podría liquidar al día de hoy el contribuyente ese activo. Claro, muy interesante, Natalie. Entiendo que el otro aspecto gris o confuso sobre este tema en este momento es la fecha de declaración y pago del impuesto. ¿Qué es lo que sucede con este tema? Eso es correcto, Carlos, porque como te dije, este impuesto lo tienen que pagar los contribuyentes especiales y ellos cumplen sus obligaciones con base a un calendario especial que dicta la Administración Tributaria cada año. Lo cierto es que ese calendario, el que está vigente, establece 2 fechas para el pago de esta obligación, una para octubre y una para noviembre. Y entonces, bueno, como la norma no dice cuál es la razón por la que se establecen esas 2 fechas y a qué obedecen, pues se generó la duda. Sin embargo, no nos podemos olvidar que el periodo de pago viene determinado en la ley y que el calendario es una providencia administrativa, es decir, una norma de un rango inferior. En virtud de ello, el contribuyente podrá elegir en cualquiera de las 2 fechas porque el periodo de pago va desde el 30 de septiembre hasta el último día de noviembre. Muchísimas gracias, Nati. Ya con esto podemos entender un poco mejor el impuesto. Nuestros oyentes pueden revisar nuestras publicaciones para profundizar sobre ese tema, sobre todo porque se presta a confusión por múltiples razones, como el monto desde el que se genera la obligación, la metodología de cálculo, cuál es el verdadero valor en una economía tan golpeada y con niveles de inflación inimaginables que hacen que cualquier activo pueda tener un valor muy alto, pero que a nivel contable puede incluso estar depreciado. Y bueno, allí está la infinidad de discusiones que se están presentando en este momento. Correcto, Dubrasca, así es. Y para terminar, simple y llanamente refrescarle a los contribuyentes que precisamente por la dificultad en la interpretación y la poca claridad, siempre podrán hacer valer su eximente de responsabilidad, es decir, invocar que no se le pongan sanciones por error de derecho excusable, justamente porque, bueno, pues ellos están interpretando la norma de la mejor manera posible, una norma que es confusa. Muchísimas gracias, Nati, de verdad que valiosos cada uno de los aportes que nos regalaste el día de hoy. Bueno, Dubrasca, luego de esta muy interesante conversación sobre actualidad tributaria con Natalie Rodríguez, vamos a recibir a Andrés Mejía. Andrés es abogado corporativo de nuestra firma y vamos a conversar con él sobre la actualidad del mercado de valores en Venezuela. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Andrés. Hola, ¿cómo están? Muy agradecidos por participar con ustedes aquí. Andrés, nos llama la atención que en los últimos años múltiples empresas que hoy operan en el país están participando en el mercado de valores, tanto transnacionales como pymes. ¿A qué se debe esto y de qué forma desarrollan esa participación?
Bueno, sí, sin duda el mercado de valores ha surgido en los últimos años como una alternativa muy interesante de financiamiento para estas empresas. Principalmente se debe a las restricciones de los créditos otorgados por la banca en vista de las restricciones del encaje legal impuestas por el Banco Central de Venezuela, y además se debe a las tasas competitivas que las empresas han encontrado para emitir títulos valores en el mercado. Aunado a lo anterior, tenemos que resaltar la labor de la SUNAVAL como ente regulador, quien ha promovido la participación de nuevos actores, así como también históricos actores en el mercado de valores, y que también ha estado activamente promoviendo nuevas regulaciones que vienen a reorganizar el mercado y además ofrecer nuevos instrumentos disponibles para las empresas, ya sean las pymes o transnacionales, como bien dices. En la actualidad, bueno, tenemos que, si bien hay una buena actividad en lo que sería el sector de renta variable a través de la emisión de acciones, definitivamente lo más movido que podemos encontrar son los títulos de renta fija, de donde destacan los papeles comerciales por su naturaleza de corta duración. Aunado a esto, estos papeles comerciales han sido muy populares en los últimos años debido al apetito que algunos inversionistas institucionales han mostrado para invertir en este tipo de títulos debido al bajo riesgo que suponen al invertir. Muy bien, Andrés, pero esto es muy interesante. Además, creo que es como una novedad para mucha gente y seguramente será una novedad para varios de nuestros oyentes. Ahora, me da mucha curiosidad saber cómo se está desarrollando este mercado en el contexto de la pandemia. Es decir, se han estado emitiendo instrumentos de deuda. ¿Qué ha estado pasando durante estos 8 meses? Sí, sin duda es muy interesante y no ha parado el mercado de valores desde que se decretó la emergencia nacional. Ha seguido activo, han buscado las alternativas para poder seguir haciendo lo que sería el desarrollo de la actividad bursátil vía online. Y sin duda ha habido un auge en lo que son los papeles comerciales en la emisión. Hemos visto nuevos actores y también hemos visto los históricos sacando nuevas emisiones de, como dije, principalmente papeles comerciales. Además hemos visto una actividad de promoción muy atinada por parte de la SUNAVAL, promoviendo nueva normativa para las pymes o terminando de complementar el marco regulatorio de lo que sería el pagaré bursátil, y haciendo muchos foros para poder introducir y llamar la atención de posibles actores que están hoy en día haciendo vida en Venezuela y que quieren acercarse a participar en el mercado de valores. Pues bien, muchísimas gracias, Andrés, por tu participación. Andrés es abogado del equipo corporativo de Lega y pues bueno, invitamos a nuestra audiencia a que le hagan seguimiento a este tema a través de las distintas publicaciones que se han estado poniendo a disposición de los lectores en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Pues para concluir el episodio del día de hoy, queremos invitar a nuestro socio Alejandro Galotti. Bienvenido a este espacio, Alejandro. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que todos se encuentren bien. Pues bien, Alejandro, queremos ver si tú nos dices cómo realizar trámites administrativos, procedimientos administrativos en este entorno telemático en el que nos encontramos. Cuéntanos cómo se puede aterrizar la idea de una administración pública digital o automatizada en Venezuela, considerando la estructura actual de nuestra organización administrativa. Bueno, no es sencillo del todo, especialmente podemos usar un poco la comparación con otros lugares del mundo para entender cómo se incorpora esto, ¿no? El e-governance o administración digital es algo que ya tiene más de una década de implementación en la mayoría de los países del mundo. Y pues consiste fundamentalmente en utilizar herramientas electrónicas, bueno, internet y otro tipo de plataformas para llevar a cabo trámites administrativos, resolver ante la administración problemas de los ciudadanos sin tener que, bueno, acudir a una oficina física, movilizarte. Esto lógicamente genera ahorro de horas hombre, tiempo, papel, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Alejandro, tú sabes que yo soy fanática de todo lo que tiene que ver con el legal tech, la optimización de procesos, me encanta. Ahora bien, como usuaria frecuente de los distintos órganos de la administración, la frustración ante lo anticuado y engorroso de cualquier trámite, que podría ser tan rápido, sencillo y sobre todo seguro. Se me ocurren mil maneras a mí de incorporarlo, pero tú como el especialista del tema, ¿cuáles serían algunas de tus sugerencias para modernizar esta administración pública que tenemos? Bien.
Cuando hablamos de implementar las tecnologías a la administración pública, bueno, esto puede tener diversas acepciones dependiendo de qué país estemos analizando. Solemos verlo como e-governance en el ámbito anglosajón o bien como administración digital, administración electrónica, etc. Y sencillamente pues esto consiste en que los organismos públicos hacen uso de las nuevas tecnologías, generalmente las demás tecnologías de la información y la comunicación para prestar servicios a los ciudadanos y resolver de hecho pues procedimientos y trámites a través de estas plataformas. Usualmente nos referimos a internet, pero se pueden usar también otro tipo de tecnologías como pudiera ser inteligencia artificial o blockchain, etc. Lógicamente, no solamente para Venezuela, sino para cualquier país del mundo, ¿no? Si queremos implementar esto, es indispensable para que esto tenga efectividad y algún sentido, que estos organismos se sometan para empezar a las reglas jurídicas, sean más transparentes y permitan el acceso a información a favor de los ciudadanos. De lo contrario, pues sencillamente no tendría mucho sentido esto, ¿no? Es lo que siempre señalo. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Sin duda que este es un tema muy importante para el entorno legal de la empresa venezolana. Yo creo que es un tema en el que de hecho vamos a volver en un futuro Legacast. Así que muchas gracias de nuevo. Gracias a ustedes, me encantó. Hasta luego. Pues hemos llegado al final de este episodio, pero no podemos despedirnos sin que antes Dubraska nos cuente cuáles son los próximos eventos y novedades para esta semana en Lega. Cuéntanos, Dubraska. Claro, Carlos. Este mes se estará llevando a cabo la conferencia anual de la International Bar Association, donde se reunirán más de 8.000 delegados y es el evento internacional para abogados más grande del mundo. El mismo tuvo inicio el pasado 2 de noviembre y finalizará el 27 de noviembre. Y en él participarán 8 de nuestros socios. De igual forma, les recordamos que la última semana de noviembre tendremos el evento de Venezuelan American Chamber de E-Commerce 2020, donde varios de nuestros socios también estarán presentes como ponentes de este evento. Para mayor información y para recibir nuestros productos editoriales, no dejen de visitar nuestra página web lega.lo. También nos pueden encontrar en LinkedIn, Twitter e Instagram. El equipo de este episodio estuvo compuesto en la producción por Luis Poletti y Francisco Delgado, en la edición y montaje Juan Carlos López y en las voces Dubraska Sapiaín y Carlos García Soto. Legacast, el primer podcast de actualidad legal y de negocios de Venezuela. Este programa llegó a ustedes con el apoyo de la Fundación Lega para el estudio de la relación aplicada entre la tecnología y el derecho.